Roma. Hace casi 2000 años. El cristianismo comenzaba a extenderse y la actividad bélica cobraba mayor fuerza. El emperador Claudio II el Gótico promulgó una ley en la cual prohibía casarse a los jóvenes para que pudieran alistarse en el ejército. Al no estar de acuerdo con dicha ley, un joven sacerdote llamado Valentín decidió desafiar la prohibición del emperador y empezó a celebrar matrimonios en secreto entre jóvenes enamorados. Al momento de ser descubierto, Valentín fue arrestado y condenado a la muerte. Pero, ¿quién fue San Valentín, el mártir por el que se conmemora el Día de los Enamorados? Un médico que se convirtió al cristianismo, reconocido por casar a las parejas jóvenes en secreto, desafiando los designios de un poderoso gobernante. Esa es la leyenda de San Valentín de Roma, a quien buena parte del mundo occidental rinde homenaje el 14 de febrero en el día que lleva su nombre y al que también se conoce como el Día de los Enamorados. Pero ante todo, la historia de San Valentín es la de un mártir. La decisión que cambió la vida de este hombre, nacido a fines del siglo II en el Imperio Romano, fue la de actuar contra la voluntad del emperador Claudio II, el Gótico, que había establecido que los miembros de sus huestes no debían casarse, ya que, en su concepción, los soldados rendían mejor cuando eran solteros. Por considerar injusta la medida, Valentín se dedicó a casar en secreto a las parejas de la antigua Roma que no podían, por los edictos imperiales, contraer matrimonio. De esa forma, su figura pasó a estar asociada con el amor. Pero su tragedia comenzó después. Según reconstruye la BBC, Valentín fue llamado ante el emperador para dar explicaciones por los matrimonios que desposaba en secreto. Aunque el santo le habló de su religión, Claudio II le exigió que negara su fe y, por consiguiente, los matrimonios que había oficiado, algo que él no estuvo dispuesto a hacer. En consecuencia, el emperador lo condenó a muerte y fue decapitado. Tras su muerte, pasó a integrar la lista de cristianos martirizados en el Imperio Romano, parte de una persecución que databa del año 64 y que se extendió hasta el año 313, cuando el Edicto de Milán legalizó el cristianismo en las fronteras romanas. Aunque persisten dudas sobre su verdadera identidad, la tradición establece que San Valentín fue enterrado a las afueras de Roma. La actual Porta del Popolo, una de las entradas a Roma, era llamada en el siglo X Porta de Valentino, acaso en referencia al santo que se recuerda hoy. ¿Una fiesta cristiana que se tornó laica? A fines del siglo V, el Papa Gelasio estableció que los 14 de febrero se recordaría a San Valentín. Aunque se especuló que la fecha elegida fue la de la muerte del sacerdote, en cambio se trató de la necesidad de adoptar una festividad romana al calendario cristiano, al revestirla con la historia de una figura como la de Valentín. Aunque la fiesta de San Valentín se celebró por más de 1500 años como parte de la liturgia, en 1969 la Iglesia Católica decidió, a través de su Concilio Vaticano II, dejar de celebrar esta festividad, aunque permitieron que el día quedara asociado a la figura del santo. Poco importó a la sociedad el descarte del santo, que había ganado popularidad como el patrono del amor, ya que su celebración se extendió aún más en el mundo laico. Tanto, que el 14 de febrero, cuyo nombre original es Día de San Valentín, se impone cada año más en nuestro país como el Día de los Enamorados. Uno de los datos curiosos alrededor de San Valentín es que, en todo el mundo, se envían 145 millones de tarjetas para la festividad, esto sin considerar las entregadas de forma personal, es decir, sin uso del servicio postal. Finalmente, la amistad, entendida como otra forma de amor, se ha sumado a la celebración y ahora son estos dos sentimientos inundan el mes de febrero en una atmósfera de comprensión y afecto. ¿Y tú, con quién lo vas a celebrar? Pero, por si estás interesado en conocer algunas historias más de amor por acá arriba te dejamos a Juan Moreira, el gaucho que mató y murió por vengar su amor.